Bien, ahora podemos dedicarnos a desarrollar varias propiedades de las funciones continuas que nos van a hacer ver que realmente se comportan bien en el sentido de que, por ejemplo, operar con funciones continuas muchas veces produce otra función continua bueno, y otras propiedades. La primera de ellas tiene que ver con algo relacionado a la diapositiva del ejemplo anterior. ¿Qué pasa cuando yo tengo una función continua en un punto y restrinjo la función a un subconjunto que contiene ese punto en el que la función original era continua? ¿Conserva la restricción el carácter de continuo? Sí, la respuesta es que sí. Si yo tengo una función de un conjunto D a C y un S subconjunto de D. Si la función f es continua en un z0 que tiene que estar en D, y aparte el z0 está en este subconjunto S, entonces la restricción de la función a este subconjunto S sigue siendo continua en z0. Restringir una función continua a un subconjunto o sea, restringir una función que es continua en un punto a un subconjunto que contiene ese punto hace que esa restricción siga siendo una función continua. Y una consecuencia inmediata de esto va a ser que si una función es continua en todo un subconjunto S de su dominio, su restricción también va a ser continua en todo ese conjunto S. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, eh, nuestra hipótesis es que la función, para el punto 1, nuestra hipótesis es que f es continua en z0 y aparte z0 está en S. Y quiero ver que la restricción también es continua en z0, o sea, dado epsilon existe delta tal que si z está suficientemente cerca de z0, entonces esta función evaluada en z está suficientemente cerca del valor de la evaluación de esta función en z0. Lo vamos a ver en términos de entornos, que es más fácil, o sea, la definición entornista de la continuidad. Si yo tomo un epsilon cualquiera positivo, por la hipótesis de continuidad de f en z0, hay un delta positivo tal que el entorno de radio delta alrededor de z0, la parte de ese entorno que esté en el dominio, su imagen a través de f está contenida en el entorno de radio epsilon alrededor de f de z0. Esto, reitero, es por el hecho de la hipótesis de la continuidad de f, la función sin restringir, en z0. Ahora, ese es un subconjunto de D. Por lo tanto, si lo interseco con cualquier otro conjunto, en particular con este entorno que ya me conseguí, va a ser un subconjunto de D intersección ese mismo entorno, ¿sí? Monotonía de las intersecciones. Estos dos conjuntos son iguales, este está contenido en este, por lo tanto esta intersección está contenida en este. Y entonces, si este conjunto está contenido en este, la imagen vía f de todo este conjunto está contenida en la imagen vía f de este conjunto. O sea, la imagen por f de este conjunto está contenida en la imagen por f de este conjunto, que a su vez ya sabemos que está contenida en el entorno de radio epsilon alrededor de f de z0, así que tengo esta contención. Pero resulta que, recuerden lo que es una restricción. Una restricción no es cambiar el valor en el que en cada punto la función es evaluada, o sea, el valor de la función en un punto, sino simplemente hacer el dominio un poquito más chiquito, pero los valores de la función siguen siendo los mismos. En otras palabras, cualquier función coincide con los valores de su restricción en cualquier punto del conjunto al cual es restringido y por lo tanto en cualquier subconjunto del conjunto al que es restringido. O sea, f y f restringido a S coinciden en cualquier punto y por lo tanto en cualquier punto de S y por lo tanto en cualquier subconjunto de S. Así que eso me lleva a pensar que, fíjense, si esto es un subconjunto de S, obviamente, es S interseccional y por lo tanto es un subconjunto de S. Los valores de f en cualquier punto de acá son los mismos que los valores de la restricción de f a S, así que la imagen de este conjunto vía f es la misma que la imagen de ese mismo conjunto vía la restricción, porque en S
f y f restringida s valen lo mismo. Y en particular, por supuesto que la función f evaluada en z0 vale lo mismo que la función f restringida s en z0, porque z0 es un punto de s. Así que si yo reemplazo esto en cuenta de esto acá, me va a quedar que esto, que es lo mismo que esto, está contenido en esto, que es lo mismo que esto, porque f de z0 es lo mismo que f restringido a s de z0. ¿Qué he logrado entonces? Dado epsilon mayor que 0, he encontrado un delta tal que la función que estoy analizando, que es la restricción, aplicada, la imagen vía esa función de este entorno, intersección, el dominio de la función, porque recuerden que la restricción tiene como dominio S, está contenido en el entorno de radio epsilon alrededor del valor de la función en z0. O sea, en otras palabras, he demostrado que se cumple la definición entornista para la definición de continuidad de la restricción en z0. Así que eso me deja ver que la función restringida es continua en z0. ¿Sí? O sea, cualquier función continua en un punto, cuando la restrinjo a un subconjunto del dominio que contiene ese punto, sigue siendo continua en ese punto. Eso es lo importante. Y el punto 2 es, como les decía, consecuencia inmediata, porque si la función f es continua en S, quiere decir que su restricción también es continua en cada punto de S, y eso no hace otra cosa que decir que la restricción es continua en todo S. Bien. Veamos otra propiedad interesante de las funciones continuas, que tiene que ver un poquito con, ¿se acuerdan que en funciones reales de una variable real, cuando uno tiene una función continua y esa función continua en un punto z0, si la función en z0 es distinta de 0, quiere decir que f de z0 es o bien positiva o bien negativa, y si una función es continua hay un entorno alrededor de z0 en el cual la función conserva su signo. Bueno, el equivalente en el plano complejo de esa propiedad es lo que dice este teorema. Si una función es continua en z0 y f de z0 distinto de 0, entonces hay todo un entorno, digamos de radio R positivo, tal que cualquier z del dominio dentro de ese entorno, la función no se anula. O sea, si una función es continua en un punto y es distinta de 0 en ese punto, entonces hay todo un entorno de ese punto en el cual la función es distinta de 0. O sea, la función, si no se anula en el punto z0 en el que es continua, hay todo un entorno alrededor de z0 en el cual la función tampoco se anula. La demostración sale prácticamente de la definición, ¿no?, de continuidad en z0. Si yo tomo como epsilon el módulo de f de z0, como f de z0 no es 0, este módulo va a ser distinto de 0. Al dividirlo por 2 también va a ser distinto de 0, y como los módulos son positivos, esto va a ser estrictamente positivo. O sea, ese epsilon que he tomado acá es estrictamente positivo. Como f es continua en z0, a este epsilon le corresponde un radio de entorno que le voy a llamar R, en vez de delta R, pero es lo mismo, tal que cualquier z del dominio suficientemente cerca de z0 a distancia menor que R hace que el módulo de f de z menos f de z0 sea menor que este epsilon. Entonces, para cualquier z en esas condiciones, o sea, que esté en el dominio, en el entorno del radio R alrededor de z0, yo voy a tener, fíjense, por desigualdad triangular, yo sé siempre el módulo de f de z menos f de z0 es mayor o igual que la diferencia de los módulos en el orden que yo quiera, en particular en este orden. O sea, el módulo de f de z menos el
f de z0 es mayor o igual que el módulo de f de z0 menos el módulo de f de z, una de las versiones de la propiedad triangular. Pero esto, ya sé que para estos z es menor que epsilon. Así que me voy a fijar en esto. El módulo de f de z0 menos el módulo de f de z, en definitiva, es menor que epsilon, que recuerden que es el módulo de f de z0 sobre 2. Así que esta diferencia de módulo es menor estricto que módulo de f de z0 sobre 2. Por lo tanto, el módulo de f de z, fíjense, si esto es menor que esto, haciendo pasaje de términos, me queda que el módulo de f de z es mayor que el módulo de f de z0 sobre 2. Es decir, paso esto para acá y esto para acá, resuelvo y me queda esto. Y eso es estrictamente mayor que 0. O sea que para cualquier z en este entorno y en el dominio, el módulo de f de z es mayor que 0. Por lo tanto, para cualquier z en esas condiciones, el f de z no puede ser nunca 0 porque cualquier f de z tiene módulo mayor que 0. Así que con eso he demostrado que la función en ese entorno de radio R, el que corresponde a este epsilon, nunca se anula. Ahora uno se puede preguntar también qué relación hay entre los límites o la continuidad en realidad de una función y la continuidad de las funciones u y b de dos variables reales que definen a esa función f. La u y la b son como las proyecciones de la f, ¿verdad? Entonces, resulta que estas proyecciones desde el punto de vista de la continuidad son muy buenas. ¿Por qué? Porque si una función f de z con parte real u y parte imaginaria b corta es continua en un punto z0 con coordenadas real x0 e imaginaria y0, si y solo si la u y la b, las dos funciones componentes, sus proyecciones, u y b, son las dos continuas en el punto de R2 que corresponde a x0 y 0. Y eso se podría demostrar en términos de epsilon y de delta, pero prefiero usar las propiedades que ya venimos demostrando. Primero, ¿qué pasa si el z0 es un punto aislado del dominio? Bueno, el punto x0 y 0 también va a ser un punto aislado del dominio visto como subconjunto de R2. Así que en ese caso ya sabemos que cualquier función es continua en un punto aislado de su dominio. Así que en este caso, tanto la f como la u como la b van a ser continuas en el punto x0 y 0. Y por lo tanto tengo la equivalencia el sí solo sí. ¿Sí? O sea, verdadero continua la f y verdadero continua es u y b, así que tengo la equivalencia. ¿Qué pasa si z0 es un punto de acumulación del dominio de f? Bueno, en ese caso yo sé que el límite de la función compleja cuando z tiende a z0 es igual a f de z0 si y solo si, recuerden las condiciones para que una función compleja tenga un cierto límite. El límite de la parte real de la función, de la u, cuando xy tiende a x0 y 0, tiene que ser igual a la parte real del límite, que sería u de x0 y 0. F de z0 es lo mismo que u de x0 y 0 más i por b de x0 y 0. Así que, primera condición, que el límite de la parte real sea la parte real del límite. Y segunda condición, que el límite de la parte imaginaria de la función sea igual a la parte imaginaria del límite, que es b de x0 y 0. Pero esto es lo mismo que decir que tanto la u como la b sean continuas en x0 y 0. Es decir, por ejemplo, para la u exista límite, exista la u en x0 y 0 y ambas cosas sean iguales. Bueno, esto ocurre si solo si esto ocurre y esto quiere decir que u es continua y esto quiere decir que b es continua en x0 y 0. ¿Sí? Así que, en principio, si uno sabe estudiar la continuidad, y más vale que lo sabemos porque venimos de un buen curso de análisis matemático 2, si uno
se acuerda cómo estudiar la continuidad de funciones reales de dos variables reales, inmediatamente sabe estudiar la continuidad de funciones complejas de variable compleja. Por ejemplo, ¿qué pasa con la función módulo de z? La función módulo de z, si uno quiere estudiar la continuidad en términos de epsilon y de delta, puede hacerse un poquito más trabajoso que si apelamos a nuestros conocimientos previos y a este resultado. Primero identificamos quiénes son u y quiénes son b. Reemplazo a z por xy o x más y por y. Y el módulo de xy es x cuadrado más y cuadrado raíz cuadrada. Eso es u. Y por lo tanto b es 0 porque efectivamente esto ya es un número real. Por lo tanto el resultado de la evaluación de f siempre es un número real, así que su parte imaginaria vale 0. Bueno, entonces ahora me pregunto, ¿esta f va a ser continua en aquellos puntos de R2 en las que la U y la B sean simultáneamente continuas? La B es continua en todos lados porque es una constante. Y la U es continua también en todos lados porque tenemos una raíz cuadrada. Y recuerden que la raíz cuadrada, cuando el argumento de la raíz cuadrada es mayor o igual que 0, como es este el caso, la función es continua. U y B son continuas en todo R2. Por lo tanto, la F es continua en C. O sea, estudiar la continuidad a través de la continuidad de funciones reales es un buen recurso muchas veces. Esta proposición muchas veces también nos abre, digamos, la puerta a estudiar, por ejemplo, qué pasa con el álgebra de las funciones continuas. Cuando sumo, cuando resto, cuando multiplico, cuando divido funciones continuas, ¿obtengo otra función continua? Bueno, veamos que efectivamente es así, con los cuidados que haya que tener cuando tengamos la división, por supuesto. Si yo tengo dos funciones f y g definidas de un mismo dominio hacia los complejos y ambas son continuas en algún punto z0 de su dominio, entonces la suma, la resta y la multiplicación de esas dos funciones producen otras funciones que también son continuas en z0. Esto se acuerda uno fácilmente. Suma, resta y multiplicación de funciones continuas en un punto es también una función continua, son también funciones continuas en ese punto. Y el cociente necesita que la función denominador evaluada en el punto sea no nula. Si se cumple eso, la función cociente también es continua en z0. Demostremos una de ellas, la de la suma, y las otras tienen una técnica de demostración parecida. Si z0 llegara a ser un punto aislado del dominio de definición, entonces la suma automáticamente es continua y no hay más que hablar, ¿sí? Cualquier función es continua en cualquier punto aislado, así que se acabó la demostración si z0 es punto aislado. Si z0 es punto de acumulación, recuerden que como f y g son continuas por hipótesis en z0, eso quiere decir que existe el límite de f de z cuando z tiende a z0, que existe el límite de g de z cuando z tiende a z0, y no solo eso, sino que este límite vale f de z0 y este límite vale g de z0. Así que el límite de la suma, cuando z tiende a z0, puedo abrir el límite en estos términos de la suma porque ya sé que individualmente existen, así que es el límite de f de z cuando z tiende a z0 más el límite de g de z cuando z tiende a z0, que individualmente son f de z0 más g de z0. Entonces, para la función suma existe el límite, más vale que la función suma está bien definida y ya estamos viendo que el límite de la función suma coincide con la evaluación de la función suma en z0, por lo tanto f más g es continua en z0. Y para las otras operaciones, un razonamiento parecido nos permite ver que algebraicamente las funciones continuas se comportan muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos funciones? Vamos a ver qué pasa con la composición. Tengo dos funciones f y g. La f que vaya de un dominio de 1
hacia los complejos y la G de D2 a los complejos con la imagen de D1 a través de F contenida en D2. Entonces yo puedo pensar en la composición. Supongamos que Z0 también es punto de acumulación de D1. Supongamos también que existe el límite de f de z cuando z tiende a z0, que se llame L, digamos, y que G sea continua en ese L. O sea, L sea un punto en el cual la función G es continua. ¿Se acuerdan cuando veíamos límites? Teníamos un escenario parecido a este, salvo que no pedíamos la continuidad de G en L y podía pasar cualquier cosa. Podía pasar que la composición no tuviera límite. Bueno, resulta que acá, bajo estas condiciones, la composición sí tiene límite. Lo vamos a demostrar, por supuesto, ¿sí? O sea, yo tengo que el límite de f cuando z tiende a z0 existe. Es L. Y que la G es continua en ese L. Entonces la composición tiene límite y el límite vale justamente la continuidad de G me permite intercambiar. Acá tengo límite de G de alguien y acá tengo G del límite de ese mismo alguien. O sea, el límite de G de F vale G del límite de F cuando Z tiende a Z0. ¿Sí? O sea, lo que nos faltaba ya en los ejemplos que veíamos oportunamente cuando veíamos límites, que veíamos que si bien G, o sea, F tenía límite en Z0 y G tenía límite en F, en el límite en L, pero sin embargo la composición no tenía límite, bueno, lo que nos faltaba era la continuidad de la G. Así que vamos a ver que bajo estas condiciones efectivamente se cumple la existencia del límite. Uno toma un epsilon positivo cualquiera, mayor que 0. Sabemos que G es continua en L, esa es una de nuestras hipótesis. Eso quiere decir que hay un R mayor que 0 tal que la imagen de el entorno de radio R alrededor de L intersección del dominio de G, que es de 2, la imagen de ese conjunto vía G está contenido en el entorno de radio epsilon alrededor de G de L. La definición entornista de la continuidad de G en L. Por otro lado, para ese R, recuerden que la F tiene límite en Z0. Así que para ese R existe un delta positivo tal que por el hecho de que el límite de f de z cuando z tiende a z0 sea igual a L, dado ese R positivo existe un delta positivo tal que la imagen por F del entorno reducido de radio delta alrededor de Z0, intersección de 1, está contenido en el entorno de radio R alrededor de L. ¿Está bien? Porque el límite de f de z es L. O sea, esto sería la expresión del límite de f de z igual a L aplicada al R mayor que 0 que me viene de este análisis previo que habíamos hecho. Entonces quiere decir que como f de D1 está contenido en D2, es, digamos, para que podamos hacer la composición, obviamente la imagen de D1 intersección este entorno reducido va a estar contenido también en D2, porque si todo D1 transformado por F cae dentro de D2, esta partecita de D1 también va a caer vía F dentro de D2. Y por lo tanto, esta imagen de este entorno reducido intersección el dominio D1 va a estar contenido ¿en quién? En D2 intersección. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esto es un subconjunto de esto. Así que como esto mismo también es un subconjunto de D2, todo esto es un subconjunto de la intersección entre estos dos.
Y ahora, si este conjunto está contenido en este, y ambos son subconjuntos de D2, les puedo aplicar G, la imagen vía G de esto, que sería, o sea, G compuesto, F compuesto con G aplicado a todo este conjunto, como les decía, es igual a la imagen de todo esto vía G, va a estar contenido en la imagen de todo esto vía G. ¿Sí? O sea, estoy aplicando, ya tengo esta desigualdad, entonces aplico G acá, es esto, y va a estar contenido en la imagen de esto vía G. Pero esto, por definición, acá tengo G de F de, es lo mismo que G cerito F, o sea, F compuesto con G. Y esto, recuerden que es un subconjunto del entorno de radio epsilon alrededor de G de L. Así que eso quiere decir que efectivamente, dado epsilon mayor que 0, he conseguido un delta tal que el entorno reducido de radio delta alrededor de Z0 intersección D1, que es el dominio de esta composición, está contenido en el entorno de radio epsilon alrededor de esto. Eso quiere decir que el límite de esta función es este valor G de L. Que es lo que quería, ¿no es cierto? Porque yo quería mostrar efectivamente que el límite de la composición era igual a G de el límite de F, que es L. Así que queda demostrada esta proposición. Que en realidad me lleva a un corolario interesante, que es un flor de teorema. Si yo tengo una función F de D1 en C, que es continua en un punto Z0 de su dominio, y una función G de D2 a C, que es continua en F de Z0, entonces la composición es continua en Z0. Que uno básicamente se lo acuerda diciendo la composición de funciones continuas es continuas. Bueno, eso es una cosa un poquito vaga. ¿Qué quiere decir cuando uno dice fulano de tal es una función continua? ¿Continua dónde? Bueno, F continua en Z0 y G continua en F de Z0. ¿Sí? Eso, bueno, por supuesto, como siempre, si Z0 es un punto aislado del D1 o F de Z0 es un punto aislado de D2, la continuidad de la composición es inmediata porque ya sabemos que las funciones son continuas en los puntos aislados de su dominio. Ahora, si Z0 es un punto de acumulación de D1, habrá que ver si existe el límite y si coincide con el valor de la función evaluada en el punto. Bueno, el límite de la composición, fíjense que se cumplen todas las condiciones para la proposición de la diapositiva anterior. O sea, el límite de G de F, acá tengo una composición, básicamente lo que me decía la proposición anterior es que si la G, o sea, la de afuera, es continua, entonces el límite de G de F es lo mismo que G del límite de F. Y como la F es continua, el límite cuando Z tiende a Z0 de F de Z es F de Z0. Por lo tanto, el límite de esta función G cerito F es G cerito F de Z0, lo cual quiere decir que existe el límite de la composición y vale igual al valor de la composición evaluada en Z0. Por lo tanto, la función composición es continua en Z0. ¿Sí? Como les digo, de manera rápida uno dice composición de funciones continuas es continua.